Muy bien, vamos a completar entonces los otros síntomas que se presentan en la enfermedad de Alzheimer. Hemos hablado de los delirios paranoides y la fabulación de relleno se llama a la explicación que encuentra el paciente por cual no completa o compensa su falta de memoria. Luego tenemos también el tema de las alucinaciones, como dijimos, y se pueden presentar muy habitualmente el tema de depresión, fobia, apatía, agitación, que en muchos casos va a haber que medicar esta agitación, ya que está desorientado o desorientada y pueden realmente realizar actos impulsivos. De la misma manera que la desinhibición frontal hace que los impulsos aparezcan sin control. Y aquí podemos tener situaciones de abuso sexual, cuando uno muchas veces le cuenta, una nenita o un nenito le cuenta, mamá, mirá, el abuelo me tocó, o me quiso mostrar partes íntimas, les cuesta muchísimo al hijo creer, porque el abuelo nunca fue así o la abuela nunca fue así, y en realidad justamente tiene que ver con la enfermedad, con la pérdida del control frontal, y en esos casos justamente hay que tener mucho cuidado con el tema de el contacto de los abuelos con los chiquitos o con otro tipo de situaciones donde aparecen, por ejemplo, desnudos en una situación donde hay una reunión familiar porque no se percatan del tema del pudor. Y de la misma manera cuando pasan de estados de humor donde están calmos a algún insulto o algún uso de la palabra, por ejemplo, lo van a ver en el video del hijo de la novia. Y otras situaciones son las fugas, donde se desorienta la persona y queda perdida. Y vamos a ver muchos avisos en los diarios donde se busca paradero de una persona de tal edad que salió de su casa con rumbo incierto y donde a lo mejor alguna persona le ayuda a volver, pero no recuerda tampoco la dirección. Otras situaciones muy frecuentes son el tema de las situaciones de negativismo, donde se opone al tema de ser ayudado o ayudado y porque no reconoce que es un familiar o un cuidador conocido y sienten que está invadiendo su cuerpo y se defiende incluso con episodios de violencia o con impotencia muchas veces frente a este tipo de situaciones. Bueno, por último, digamos, lo que quisiera señalar, luego lo verán más profundamente en la bibliografía, es que esto tiene tratamiento, por supuesto que tiene tratamiento, y tiene tratamiento para de tipo de intervenciones no farmacológicas y farmacológicas. Muchas veces la decisión de si el paciente puede estar en su casa solo pasa por justamente las situaciones de riesgo y que son muy necesarias evaluar. Si está con un personal acompañante, puede ser un familiar, una vecina, un amigo o lo demás, o si necesita una persona capacitada para el tema del cuidado. Cuando no hay enfermedades físicas de por medio, puede ser un acompañante terapéutico y con un buen diagnóstico, y un diagnóstico ocupacional, un diagnóstico clínico, un diagnóstico psicológico, se puede evaluar la posibilidad de que esta persona continúe su vida independiente, ya que justamente es un tema de una modificación muy grande para el resto de la familia. Cuando la situación amerita digamos, los cuidados sin necesidad de encontrar una medicación que le permita funcionar y con el agregado de cuidados físicos y cuando la situación del entorno familiar y social no puede contener esta situación, lamentablemente se plantea la mejor de las peores soluciones, que es una internación. Ahora, la internación puede ser en un lugar adecuado, donde no solamente se lo cuida apropiadamente, con personal que lo observa, que lo conoce, que lo integra, sino que encima va a tener actividades que permitan justamente la rehabilitación o la reinserción de las dificultades que tiene, notándose muchas veces muchas mejorías en los lugares adecuados. Lamentablemente son instituciones que tienen un alto costo de sostén, por necesita mucho personal, y justamente el Estado muchas veces ayuda en este tipo de situaciones, las obras sociales también, y justamente tiene que ver con un abordaje integral de la persona y no simplemente que esté viviendo en otro lugar, sino el desarrollo de actividades apropiadas para poder compensar, estimular, fomentar el tema de la rehabilitación física, psíquica y social, que en estos casos se ve muy deteriorada si la persona vive sola dentro de su casa. Entonces, no es solamente la internación el último recurso, sino que a veces es la indicación terapéutica por excelencia, digamos, en estos casos para poder ayudarlos. Estas intervenciones farmacológicas van a tener primero, en el caso de que viva en su casa, con un buen diagnóstico ambiental del entorno, poder detectar quiénes son los familiares, la situación de aquellos que lo van a ayudar o la van a ayudar, o de aquellos con los cuales la relación se va a hacer muy compleja, y eso se llama continencia familiar. Luego determinar los espacios seguros para la deambulación. Muchas veces hay que cambiar de lugar las cosas de la alacena de la cocina, porque ya no pueden llegar arriba, y el tema de los esquineros de los muebles, la circulación en los pasillos, iluminación suave,
iluminación que se va encendiendo a medida que la persona va caminando, principalmente de noche, retirar dentro de lo posible los espejos, porque van a producir ilusiones, alucinaciones, y el paciente no, la paciente no pueden distinguir si es una persona real o es el producto de su fantasía. Situaciones que impliquen que no haya imágenes atemorizantes, la música que sea conocida, estimula muchísimo y calma muchísimo el tema de la musicoterapia, etcétera, etcétera. En el caso de para evitar riesgos de caídas y situaciones de impotencia, el tema de la presencia de timbres en el baño, timbres en varios lados para poder trasladarse, los celulares que tienen millones de botones en los cuales solamente va a utilizar a lo mejor un número graduado en la memoria o un número a poder dirigirse a alguno de los hijos, por ejemplo, cuando pueda pedir recursos cuando necesite, y tratando de que, por supuesto, todos los lugares conocidos y la ambientación conocida en su propia casa forma parte del entorno de seguridad. Cuando alguien le ofrece el tema de una mudanza a una persona, no quiere dejar su casa justamente porque es un lugar desconocido, con lo cual no tiene energía para poder divinizar un nuevo ambiente. Y la adaptación, las situaciones de adaptación a una internación a nuevos lugares tiene que ser trabajado previamente cuando esto se hace imposible, digamos, de poder sostener la vida dentro de su propio hogar. De los aspectos psicosociales, es muy importante justamente que toda la sociedad se encargue de poder entender esta problemática y aportar al tema del cuidado con espacios apropiados, con el tema de la circulación, con rampas de discapacitados, con el tema de fomentar el tema de las reuniones de los talleres de memoria, donde no solamente se estimulan, digamos, actividades de juego, sino que es un verdadero grupo de pertenencia en la sociedad y de referencia y de psicoterapia de autoayuda entre los mismos grupos. La gimnasia misma permitiendo justamente mantener el esquema corporal íntegro y rehabilitar el funcionamiento de frente a las apraxias que se presentaron, y por supuesto como equipo de salud mental el apoyo a los cuidadores, ya sean estos familiares o ya sea personal de enfermería, tratando de entender la problemática que le sucede en cuanto a los falsos reconocimientos, a la fabulación de relleno, etcétera. En cuanto a las intervenciones farmacológicas, quiero destacar solamente, no quiero llenarlos de nombres de medicamentos, sino las terapias van dirigidas principalmente al tema de la acetilcolina, y ahí van a escuchar muchas veces estos nombres, la ribastigmina, el donepezilo, el Cognex, que son todos nombres comerciales de drogas que se utilizan para tratar de detener. Hay muchísimas medicaciones que se utilizan para el tema del Alzheimer. Cuando hay muchas es porque están probándose y no es que ninguna sea efectiva en particular, y sino que hay intentos de poder detener este proceso de avance. Y además, recordemos siempre que los ansiolíticos que pueden servir para un adulto sin patología o un adulto con patología de tipo de ansiedad, en los ancianos pueden producir ataxia, o sea, mareos, inestabilidad, y que utilizar dosis mucho más bajas porque ya el riñón y el hígado funcionan de la misma manera. Y por otra parte, a veces preferir usar antipsicóticos a dosis bajas en vez del tema de los ansiolíticos. Y por último, cuando hay demencias por daño neurológico, se van a escuchar que se utiliza la memantina, una medicación muy interesante que permite la oxigenación de la zona afectada, y la posibilidad de recuperación se hace mucho más favorable. Por supuesto, los recursos terapéuticos pasan desde terapia ocupacional, fisiatría, gimnasia, laborterapia, etcétera, etcétera. En cuanto a los temas de los síntomas agregados, tratamientos psicológicos y de la conducta, tenemos que tratar de fomentar el tema de actividades de tipo grupal, y las asambleas, y hacer la participación donde se pueda apropiarse del ambiente donde esté alojado y donde pueda comentar las dificultades con las cuales se encuentra durante el día, y por supuesto la asistencia con llamados y con afecto. Elegí para ustedes la película El hijo de la novia porque, aparte de la problemática de la paciente en sí, justamente tiene como varias puntas esta película de Campanella, apela muchísimo a los afectos porque se ve justamente el hijo de la novia, es Ricardo Darín haciendo un personaje donde se lo ve totalmente sobrecargado con sus problemas del restaurante heredado de la madre y del padre, y donde prácticamente no registra a la mamá y ni registra la patología de la madre, pensando que ella está depositada en un geriátrico, y el marido de ella es quien se encarga todo el tiempo de cuidarla y hacerle entender a él, hasta que al final justamente le quiere dar un gusto proponiéndole el casamiento que nunca tuvieron, produciendo situaciones entre graciosas, afectivas, los obstáculos para esto mismo, si ella va a entender o no va a entender el tema del casamiento. Es una película que se la dedica a Campanella a nuestros viejos queridos.
vale la pena entenderla. Acá le puse una escena para que ustedes puedan observar y después comentar las situaciones que les parezcan reconocibles. La otra película es una película Alice, donde justamente Julianne Moore ganó muchos premios por esta película, donde se ve todo el desarrollo de la enfermedad de una persona lúcida que se da cuenta el deterioro que está teniendo y el sufrimiento que esto le produce. Y les recorté una escena para que vean justamente las situaciones que se pueden presentar. Luego van a tener un pequeño video, una muestra nada más, muchísimas técnicas y muchas formas de trabajo de un terapista ocupacional en España y del abordaje que se hace, digamos, como apoyo a la gente con Alzheimer, y un video muy cortito también de una de las modalidades de ejercitación física y con los recursos con los cuales se aplican al tema de la gente con Alzheimer. Por supuesto hay muchísimas cosas para mostrarles, creo que esto como para tener una introducción en psicopatología, el tema de las demencias, espero que sea de su agrado y suficiente. Nos vemos la próxima clase.